man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Conferencias de Neville Goddard, La matriz del universo, 13 de julio de 1965. El tema de esta noche es la matriz del universo. Tú y yo estamos llamados a experimentar las Escrituras. Cada palabra de las Escrituras es verdad, cada palabra. Sé que los grandes eruditos del mundo lo ven como un mito y dicen que toda la historia es simplemente un mito. Te digo que es verdad. Cada palabra es verdad. Esta noche tomaremos dos palabras de la Escritura. Una palabra de las Escrituras no es necesariamente una palabra, es un pensamiento que podría tomar 50 palabras para expresar. Puedes decir, Jesús lloró. Ahora hay dos palabras, pero eso se llama una palabra. Toma cualquier pasaje y cuando llegue al final del pensamiento y esté claro, eso se considera una palabra en las Escrituras. Así que se nos dice que no alteremos las palabras, déjalas tal como están, y cuando madures espiritualmente, experimentarás la palabra y serás testigo de la verdad de la palabra de Dios. Así que tomemos dos palabras. Volvamos al segundo capítulo del libro de Génesis. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Entonces se nos dice que mientras estaba en este sueño profundo, algo le fue quitado y de ese algo se formó una mujer. Eso es lo que se nos dice. Una mujer salió del hombre. Fue llamada mujer porque salió del hombre. Y luego se le dijo al hombre que dejara al padre y a la madre y se uniera a la mujer y se convirtieran en una sola persona. Ahora, aquí hay una palabra, hay un pensamiento claro. Todos los eruditos del mundo creen que es solo una pequeña historia simple, que es un mito, contada y registrada en las Escrituras para ayudar de alguna manera a la mente y enfocarla, por así decirlo. Supón que te dijera que eso es literalmente cierto, y esta noche espero explicar lo que quiero decir con ser literalmente cierto. No tiene ningún sentido en absoluto, ¿verdad? Ahora tomaremos otra palabra del segundo capítulo del libro de Génesis y tomaremos una del capítulo 54 del libro de Isaías y los uniremos. Tu Hacedor es tu esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es vuestro Redentor, el Dios de toda la tierra es llamado. Por un breve momento, solo un breve momento, te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Con sobreabundancia de ira, escondí por un momento mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora se nos dice, en el volumen del libro está escrito acerca de mí. Salmo 47. Bueno, el lector, y cualquiera que lea el libro, tal como lo lee, está escrito sobre ti. Así que todos los presentes aquí, este volumen del libro se trata de ustedes. Entonces, independientemente de tu sexo actual ahora, tu Hacedor es tu esposo. Independientemente del sexo, aquí todos son la esposa, la novia de Dios. ¿Puede eso ser verdad? Todos son verdaderamente la mujer llamada Eva en las Escrituras. ¿Hay alguien aquí, diría yo, capaz de testificar de la verdad de eso? Puedo testificarlo, pero preferiría llamar a otro testigo. Y así, el otro testigo al que llamo está aquí esta noche con nosotros. Cuando abrí mis conferencias el otoño pasado, les pedí que compartieran conmigo sus experiencias, porque nada me emociona más
que cuando tienes una meta y aplicas esta técnica y logras tus objetivos en este mundo, ya sea un aumento de los negocios, un aumento de las finanzas, la solución de algún problema en el hogar, algún problema familiar, todas estas cosas me emocionan, pero nada me emociona comparable a lo que es dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien viene aquí y tiene una experiencia de esta naturaleza y es lo suficientemente grande como para compartir conmigo esa experiencia para que yo a su vez pueda compartirla contigo, nada me emociona más que eso. Ahora déjame contarte una historia que me contó en una carta el pasado martes por la noche. Cuando llegué a casa, tenía la carta conmigo y antes de retirarme a dormir la leí. No puedo decirte mi emoción. Sé que él, el que tuvo la experiencia, ahora está en shock espiritual, así como yo estuve en shock espiritual y sigo así desde 1959. Porque cuando estas cosas te pasan, no eres la misma persona. No eres el ser que tus amigos creen que eres. Algo completamente diferente ha sucedido. Caminas como si fueras la misma persona, pero no eres la misma persona. No puedes ser la misma persona. Así que sé que ahora estás realmente en un shock espiritual. Déjame que te cuente la historia. Recuerda los dos pasajes, uno de Génesis y otro de Isaías. Aquí, una mujer sale de un hombre, y usted puede pensar que un hombre es esta cosita que está delante de usted. Este no es el hombre del que se habla en Génesis. Ese hombre del que se habla en Génesis es Dios. No hay nada más que Dios. El verdadero hombre es Dios, y Dios es hombre. Me refiero a una persona que se impone un sueño profundo, y mientras ese sueño está en marcha, viene una emanación de Dios. Su emanación sigue siendo su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Y él no puede dejarla. Sale con un propósito creativo y él se une a ella. Y cuando la muerte ha llegado a su fin y despierta de su largo sueño autoimpuesto, no son dos, son uno. Él se une a ella y se convierten en un solo ser, el mismo Dios, solo que infinitamente mayor por la experiencia que el sueño autoimpuesto le ayudó a realizar. Esto es lo que escribe. Él dijo: estaba acostado en mi cama en un semitrance y luego me permití caer en un estado más profundo de mi propio ser. Entonces, de repente, como un relámpago, hice un viaje que parecía 1.000.000 de millas y descubrí que yo, mi mismo ser, soy la matriz del universo. Se descubrió a sí mismo como la matriz del universo. La matriz de un universo que abarca el universo, lo envuelve. Que yo era eso, la matriz, él dijo. Utilicé la palabra en este sentido. Contenía un elemento femenino del que nunca antes había sido consciente en ningún sentido de la palabra. Descubrí que el acto sexual en la Tierra es más denso y grosero en comparación con este acto creativo en estas intensidades más altas. En realidad, yo era la función creativa en sí. No puedo describirlo, dijo. El término más cercano que podría usar sería autocontemplación. Pero, dijo él, eso es completamente inadecuado, porque no toma en consideración estas increíbles intensidades frente a las cuales el acto sexual en la Tierra sería como un par de babosas fuera de temporada. De hecho, experimenté ese acto creativo como el útero del universo. Y también descubrí los fantásticos niveles de intensidades. Vi innumerables vórtices. Los vórtices por los que estamos clavados a nuestros cuerpos. Pero aparte de eso, vórtices que atiborran la creación. Infinitos vórtices que atiborran la creación. Un vórtice como acto imaginal. Todos estos vórtices. La imaginación en acción. Vi estos vórtices acumulando densidad para volverse evidentes a los sentidos. Él dijo: vi muchas otras cosas que no puedo describir, por la sencilla razón de que no existen tales palabras para describirlas. Vi muchas cosas que no puedo recordar. Siento como si debo haber sido un viajero que se mueve rápidamente a través de una tierra extranjera y, a mi regreso,
solo trae lo más destacado. Por más que puedo y lo hago, este recuerdo se me escapa y sin embargo se cuela, de vez en cuando regresa más y descubro que experimenté más de lo que me había dado cuenta. Ahora, aquí hay alguien que puede pararse ante todo el vasto mundo y decir: puedo testificar de la verdad de esa declaración en el capítulo 54 de Isaías. Mi Hacedor es mi esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es mi Redentor. Ahora puedo prometerle por esa experiencia que conocerá ese acto de redención, como se nos da en el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Describe, en primer lugar, a Adán y Eva, y luego se aparta de la palabra Eva y ahora la llama mujer, tal como lo hacemos en el capítulo 2 del Génesis. Él dijo: la mujer será salva por el nacimiento del niño. Aquí se me dice en Isaías que te abandoné solo por un breve intervalo. Solo un corto y breve tiempo escondí mi rostro de ti, pero yo te redimiré. Y aquí está el hombre genérico, todo este vasto mundo, el vientre de Dios. He aquí un hombre normal, que no se avergüenza de hacer la confesión impresa de la experiencia de ser la novia de Dios. Pero esta novia de Dios, al final, solo es Dios, porque Él se une a ella, y cuando despierta, solo está Dios, infinitamente mayor de lo que era antes de ese acto, porque se une a su novia y se convierten en una sola persona. Ahora, la palabra traducida como esposo, en este pasaje de Isaías, tu hacedor es tu esposo, búscala en tu concordancia, también significa soñador, persona. Tu hacedor es tu soñador. Me está soñando, y cuando despierta, yo soy Él. Él me está soñando, yo lo vi. Vi al soñador y supe que me estaba soñando. Pero qué belleza, qué resplandor, qué fuerza de carácter en el rostro de ese soñador, en profundo estado de sueño, sentado en posición de loto, y ahí estoy yo mirándolo. Y de repente me miro a mí mismo. Pero nunca me había visto con tanta fuerza de carácter, con tanta belleza de forma, con tanta luminosidad. Entonces, podrías mejorar la belleza de ese soñador. Él te está soñando. ¿Quién? Mi esposo. Entonces, si él es mi marido, pues bien, yo debo ser su novia. No me avergüenzo de decir que soy su novia, y aquí estoy, un hombre, padre de hijos. Sin embargo, el espíritu de este ser que lleva este vestido, que es solo un vestido, es la emanación. Soy su emanación, pero soy su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Cuando la muerte ha pasado y él despierta del gran sueño autoimpuesto, yo soy él. Así que los eruditos se ríen y ahora piensan que todo esto es completamente loco. ¿Cómo podría esta historia tal como se cuenta en Génesis ser real? No tiene lugar en este nivel en absoluto. Pero él vio estas intensidades, vio estos vórtices. Si nunca los has visto, no puedes apreciarlo. Hoy, vi en los artículos que 2 científicos acaban, según afirman, de llevar a buen término la gran tarea que Einstein se impuso, la unificación del gran campo. Que todo está siendo unificado, que ahora todo tiene sentido, la teoría del campo unificado. Sienten que lo han encontrado, todo girando en su órbita dentro del átomo, pero todo. Nada es estacionario, todo vivo y todo unificado y todo con una razón, así lo afirman. Mi amigo lo vio el mundo entero girando, innumerables vórtices, y cada acto imaginal es un vórtice. Y aquí está acumulando densidad para que pueda hacer su aparición a los sentidos en este mundo. Así que pienso en ti e imagino cualquier cosa en este mundo sobre ti, y con ese acto pongo en movimiento un vórtice. El vórtice en este mundo está acumulando densidad para hacerse evidente al mundo. Así que te traigo ante los ojos de mi mente a ti o a otros y te imagino como me gustaría que fueras. Luego trato de descubrir cómo lo puse en movimiento,
especulando, experimentando, y encontré una cosita que compartiré con ustedes y la encontrarán muy, muy exitosa. Se nos dice que, para darle vida, sopló en él. Bueno, si respiro en algo, puedes pensar que estoy exhalando, ¿no? Es todo lo contrario. Sopló en él y se convirtió en algo vivo, un alma viviente. Pero no es respirar algo fuera de sí mismo, porque Dios no puede salir de sí mismo. Es la inhalación en la que respiras. No exhalas, inhalas. Así que piensas en alguien y te pones a trabajar hasta un cierto estado, al igual que el acto creativo, y cuando lo llevas a un cierto tono dentro de ti, entonces una inhalación profunda. En ese momento, cada átomo de tu cuerpo se estremece y sientes como si algo hubiera salido de ti. Entonces conocerás las palabras: alguien me ha tocado, porque veo que ha salido virtud de mí. Lucas 8:46. Algo vivo parece salir en ese momento cuando lo llevas directamente a cierto punto y luego, con una inhalación profunda, explotas todo tu cuerpo. Ahora, ¿qué haces después de eso? Nada. Eso es una autoimpregnación. No hay nada. Como él vio, nada más que él mismo. Él era el útero del universo. Todas estas cosas las vio suceder aquí y todo el aquí estaba contenido dentro de sí mismo. Entonces, ¿a dónde podría ir? No puede salir de sí mismo. Entonces, Blake dijo: todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, aquí, lo miras y respiras con cierto ritmo. Pruébalo, experimenta, no te cuesta nada. Luego, cuando alcanzas un cierto vértice de intensidad, al igual que un acto creativo, esa explosión es desde adentro. Inhalas profundamente. Esa inhalación profunda explota todo tu cuerpo y todo hormiguea. Y no tienes ganas, como un acto creativo, de repetirlo. Está hecho. Y al igual que un acto creativo, lo dejas tal como está, porque eso es un embarazo ahora. Deja que se desarrolle a su manera maravillosa. No puedes hacer nada al respecto. Inténtalo, pruébalo así, porque así es como funciona. Pero aquí está este hombre, un hombre normal, un hombre inteligente, un hombre exitoso, con esta experiencia. Y puedo decirles que estas experiencias pertenecen a una región que es mucho más profunda y mucho más real y vital que la que habita el intelecto. Por eso, la experiencia permanece indestructible por todos los argumentos intelectuales y críticas del mundo. Esta noche, en su conmoción espiritual, no hay gran erudito en el mundo que pueda persuadirlo de que eso fue una alucinación. Cuando tengas estas experiencias, puedo decirte, y están confirmadas por la palabra de Dios en las Escrituras, y te acabo de mostrar los 2 pasajes que te lo confirman. Todos los argumentos, déjalos venir, no harán ninguna diferencia en absoluto. En su estado actual de conmoción espiritual, ¿cómo se nos dice? ¿Cómo puede ser esto, ya que no conozco varón? Lucas 1:34. Bueno, él se encontró a sí mismo como el útero del universo, como la matriz de este, porque el hombre es ese hombre del que se habla en Génesis, y ese hombre es Dios. Ahora escucha estas palabras del capítulo 8 del libro de los Salmos. Cuando contemplo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que te preocupes por él. Le hiciste poco menos que Dios. Si tienes una versión King James de la Biblia, dirá: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero la palabra traducida ángeles en la versión King James es la palabra hebrea Elohim. En ningún otro pasaje de toda la Biblia se traduce de otra manera que no sea Dios. Es la primera vez que aparece en la Biblia, en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es Elohim. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen,
Esa palabra Dios es Elohim. El traductor llega al capítulo 8 del libro de los Salmos y ve la misma palabra, escrita de la misma manera, Elohim. Pero no puede creer, o ellos no pueden creer, de la grandeza que es el hombre. Porque las palabras dicen, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y no pueden creer ni por un segundo que es Dios por lo que dicen ángeles. No tiene nada que ver con los ángeles, todo tiene que ver con Dios. Dios se impuso una restricción a sí mismo, por lo que es un poco menos que Él mismo. Ese es el hombre. Así que este es ese estado profundo llamado hombre, el sueño de Dios, con un propósito creativo. Entonces, este es el hombre que es Dios, que es el esposo del cual sale la emanación, como una matriz. Así que vas a crear, y esa matriz es la matriz del universo. Contiene el todo dentro de él, no hay nada fuera de él. Se apega a ella, se enamora de su propia emanación. Y su emanación es su esposa, su novia, hasta que pasa el sueño de la muerte. Cuando despierta, él y eso son uno, no son dos. Entonces, en aquel día, el Señor es uno y su nombre uno, no dos. Zacarías 14:9. Y así llevas su nombre, y ese nombre, llámalo por cualquier nombre. El nombre es Yo Soy. Éxodo 3:14. Así que de ninguna manera podrías perturbar esta experiencia de este hombre, como tampoco podrías tomar al hablante y perturbar cualquier experiencia que haya tenido. Porque cuando tienes estas experiencias, es simplemente algo completamente diferente. Es la verdad no modificada por la mente conceptual. No puedo razonar con eso. Está fuera de esta cosa por completo. Así que cuando ves, si tienes esta experiencia y la tendrás, y te ves a ti mismo en profunda meditación, tan profundo que nunca podrías despertarlo, es tan profundo y te estás mirando a ti mismo. Entonces se te dice, tu hacedor es tu marido, y la palabra marido es soñador. Vi al soñador y se parecía a mí, entonces entenderás las palabras. No se manifiesta ahora lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste como tú. Y luego ves a este ser con innumerables facetas, y, sin embargo, es solo una, porque esta una las contiene todas. Todos estos vórtices estaban contenidos dentro de sí mismo, y Él era el útero del universo. Y cada acto imaginal de un hombre es un vórtice, y cada vórtice, que es un acto imaginal, acumula densidad con un solo propósito, volverse aparente a los sentidos. Entonces, puede tomar un poco de tiempo y no reconocer su propia cosecha cuando aparece porque no recuerda lo que hizo en un momento de inactividad. ¿No te gustó ese o no te gustó lo otro? O reaccionaste al periódico de la mañana, luego seguiste con sus asuntos y quedó completamente olvidado y lo que hiciste en ese breve intervalo de lectura del periódico. O leyendo el correo de la mañana, cuando llegó y reaccionaste a la carta. Y antes de contestar la carta, la respondiste mentalmente. Puedes modificarlo cuando te sientas a escribir la carta de respuesta, pero antes de eso, al leer la carta, estás reaccionando. Cada reacción es un acto imaginal, y todos estos están acumulando densidad con el propósito de volverse aparentes en el mundo de los sentidos. Pero aquí están las intensidades más altas. Él dijo, en realidad experimenté el acto creativo. Bueno, ¿te imaginas la emoción? Sé lo que ha tenido, porque conozco la emoción. ¡Qué emoción! Por supuesto, nunca tuve el uso de palabras como él, para comparar el acto sexual terrenal con un par de babosas fuera de temporada. También se trata de eso. Solo imagina dos babosas que no están de humor. Incluso si están de humor, imagínense las babosas. Pero están fuera de temporada. Dos babosas que están fuera de temporada. Y eso es exactamente, si quieres compararlo, este acto creativo en intensidades más altas
con el acto físico más intenso. El acto físico es simplemente un par de babosas fuera de temporada. Eso es lo que está reservado para todos. Pero somos nosotros mismos los que nos impusimos esto a nosotros mismos. Así que cuando se nos dice que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, es decir, el hombre genérico, el neumana o aliento de vida es para sí mismo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Así que eso es Dios en el hombre. Entonces, en ese estado viene el sueño y el sueño es su matriz. Tiene que crear. Y aquí hay un hombre que realmente ha tenido la experiencia y usa la palabra deliberadamente, porque eso es lo que mujer realmente significa en el verdadero sentido de la palabra. Isha. Ish viene primero y significa hombre, e Isha en hebreo lo llaman mujer. Que todo lo que tienes allí es una pequeña A que falta a la palabra. Es la matriz del hombre. Eso es lo que realmente es. Eso es realmente la mujer, el útero del hombre. Así saca su matriz. De sí mismo saca la matriz y entra en su propio ser y lo conoce y crea. Y para sentir ese acto creativo en altas intensidades, bueno, no puedes encontrar ninguna analogía en la tierra que puedas usar que sugiera vagamente la emoción que sientes cuando sucede. Pero hasta que suceda, les digo que cada palabra de las Escrituras es verdad. Y esta noche, en esta reunión aquí con nosotros, hay un hombre que puede pararse en la presencia de todo el vasto mundo y decir, ese pasaje en el 2 capítulo de Génesis es verdadero. Lo experimenté. Ese pasaje en el capítulo 54 de Isaías es cierto. Así que le prometo que él también permanecerá, porque la promesa es que el Santo de Israel es tu Redentor, y él te redime a ti, la mujer, porque él es el vientre ahora. Él sabe que es la matriz del universo, y la matriz, o mujer, es redimida por el nacimiento del niño. Timoteo 2:15. Esa es la verdadera traducción del griego original. Pero, de nuevo, nuestros traductores no se atreven a creer que así es como se redime el hombre, por lo que dicen que la mujer se redime al tener hijos. No tiene nada que ver con tener hijos. Es el nacimiento del niño, el niño Cristo. Así que cada uno es el vientre de Dios. Entonces, parado frente a ti, yo soy un hombre. Cada átomo de mi ser es masculino. Nunca he conocido ninguna otra sensación en el mundo físico. Pero la sensación de que habla, sí, en el mundo espiritual. Sentir y saber que eres el vientre de Dios y que verdaderamente eres el mismo ser que es tu esposo y así creas. Y entonces sé cuán cierta es su experiencia. Puedo prometerle que, habiendo tenido esa experiencia, está a punto de ser redimido y lo es al dar a luz al niño, porque así es como el hombre es redimido. Cada uno tiene que dar a luz al niño, porque cada uno es el vientre de Dios. Es solo una señal de lo que realmente ha hecho que ahora, de manera misericordiosa, permanece oculto para él. Como se le dice, se llama solo un momento en el capítulo 54 de Isaías. Por un breve momento te desamparé. De nuevo, por un momento escondí mi rostro de ti, solo por un momento. Pero ese momento, en nuestra medida de tiempo, es de 6,000 años. 6,000 años fue su momento cuando nos hizo pasar por todos los hornos de aflicción y luego nos redimió, haciéndonos dar a luz su acto creador, y ese fue el niño Jesús. Para entonces nos convertimos en una sola carne, nos convertimos en una sola persona, nos convertimos en un solo ser. Y luego te quitas la prenda que te pusiste para dormir, y cuando nos quitamos la ropa después de dar a luz al niño, no nos ponemos más ropa de dormir. Eres uno con el infinito, uno con Dios, y ves que todo es perfecto, que todo está ordenado. Entonces aquí puedes decirles a todos, en el momento en que imaginan que ponen en movimiento un vórtice, y que el vórtice ha sido liberado por su acto imaginario y está acumulando densidad. Puede tomar un poco de tiempo,
y cuando reúne suficiente densidad para volverse evidente a los sentidos, tú, que lo diste a luz, ni siquiera lo reconoces. Déjame contarte una historia muy vívida. Ocurrió ayer. Fui y miré por la ventana de mi apartamento. Vivo en el segundo piso, un apartamento dúplex. Mirando hacia una pequeña calle lateral, vi un automóvil que venía rápidamente, dobló hacia nuestra calle. Nuestra calle es un pequeño intervalo muy corto, solo corre una pequeña cuadra desde Sunset Boulevard hasta Phillips Avenue. Esta señora dobló y vio un espacio de estacionamiento en el lado izquierdo. Bueno, en el lado izquierdo de la calle están todos estacionados en diagonal. Ella viene en esta dirección y un hombre viene bajando en sentido contrario también en esta dirección. Él vio el espacio para estacionar que estaba desde su mismo lado y esta primera mujer la cortó justo enfrente. Pero nunca podría hacerlo de esa manera, porque estaba en diagonal totalmente en contra de la dirección a la que ella venía. Casi provoca un accidente. Pero ella giró justo frente a él y entonces ella le dijo algo, lo que no pude escuchar. Yo estaba en mi casa y él sin duda también le respondió. Así que retrocedió y pasó por el lado de ella y bajó por Phillips y se devolvió hacia Doheny Saint. Ella sabía que no podía entrar en ese ángulo, así que estaba luchando. Retrocedió y retrocedió y retrocedió y finalmente salió por completo y luego retrocedió nuevamente. Entonces, una mujer en otro automóvil está bajando ahora y ve el lugar abierto y entra directamente en él. Pero ella toca la bocina y luego salta de su auto y se estaba tirando el cabello. Estaba tan enojada con esta señora que entró. La otra señora se estacionó y se bajó de su coche. Puedo verla ahora con el cabello pelirrojo llameante y vestía un trajecito de camarera y estoy bastante seguro de que trabaja en el Cock and Ball. Creo que me ha atendido allí porque vamos bastante a menudo y estoy bastante seguro de que la he visto allí. Pero esta entró con bastante normalidad y estacionó el auto. Las dos se tiraban sus palabrotas. La camarera se limitó a mirarla, cerró la puerta de un portazo. La saludó con la mano y siguió caminando hasta Sunset. Y esta otra se fue quemada más allá de toda medida. Sabía que había hecho algo incorrecto en primer lugar, pero ahora, ¿realmente sabe que ella puso eso en marcha? Obtuvo lo mejor del hombre, pero no lo mejor de la mujer. Lo vi, estaba parado en la ventana y apenas podía creer lo que veía. Bueno, aquí había un acto imaginario acumulando densidad tan rápidamente que podía volverse evidente a los sentidos. Ahora, si no hubiera sucedido tan rápido y le hubiera sucedido a la misma señora, digamos, dentro de un mes, quizás nunca lo cuente, incluso si lo relata ahora. Puede que no sepa nada de la ley de causa y efecto y la causalidad es mental. Lo que ella vio, que manifestado en el exterior, estos estados sólidos y cristalizados son solo efectos que atestiguan nuestros propios actos imaginarios, porque aquí estaba esta respuesta perfecta a lo que había hecho. Tal vez ella no se dé cuenta, tal vez se vaya a casa y le diga a esta horrible pelirroja que le hizo algo horrible y nunca mencione el hecho de lo que le hizo al hombre. Siempre es lo que me hizo el otro tipo. Así que digo, cada acto imaginal en este mundo está acumulando, como él lo vio tan claramente, acumulando densidad. Y me dijo en su carta, aquí mismo en la tierra, que contengo dentro de mí. Él no estaba fuera de la tierra, lo vio juntarse en la tierra, todos estos vórtices en la tierra que, dijo, contengo dentro de mí. Hasta ese mismo final, él seguía siendo la matriz del universo, y todo el vasto mundo y los mundos estaban contenidos dentro de la matriz, y es la matriz del universo. No se avergonzaba de admitir que, siendo un hombre, por primera vez tenía conocimiento de que había un elemento femenino que nunca antes había experimentado, y experimentó el acto creativo en las más altas intensidades. Entonces, su analogía fue hermosa. Para compararla con cualquier cosa aquí, el acto creativo, bueno, la verdad no se puede. Lo que sacó de la bolsa para usarlo como una analogía creo que es muy gráfico si haces una imagen mental de un par de babosas fuera de temporada, porque aquí está esta historia de la matriz del universo. Tú lo eres.
no te avergüences de admitirlo. Ya sea que estés avergonzado o no, eres la novia de Dios. Entonces, el libro llega a su fin. Lo lees al final del Apocalipsis. Y vi la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, que descendía del cielo para su novio. Apocalipsis 21:2. La nueva Jerusalén, el final mismo del libro. Hay 66 libros en la Biblia, y al final, cuando todo está hecho, ella se adorna como una novia y desciende de los cielos por su novio. Y así se vuelven uno, ya no son dos. En este mundo tenemos sombras de él. En el mundo occidental, una niña renuncia a su nombre y toma el nombre de su esposo. Así que ella se convierte a partir de ese momento en que mientras siga siendo esposa, lleva su nombre. Pero eso no es lo suficientemente cerca. Al final, llevarás su nombre, pero serás el ser mismo. No seréis dos, solo uno, y ese uno es Dios. Entonces, ninguno se perderá, ni uno en mi santo monte. Todos serán redimidos por el Santo de Israel. El Dios de todo el mundo es llamado. Si estos pequeños momentos parecen difíciles y aterradores, regresa y lea la Escritura. Escondí mi rostro por un momento, y solo por un breve momento realmente te abandoné, pero te abandoné con un propósito. Parecemos perdidos, que a nadie le importa. Estoy siendo desposeído por falta de dinero. No puedo pagar mis cuentas y van a embargar las cosas que tengo, y todas estas cosas, me siento abandonado. Y me dice que me abandonó y que me ama. Sí, me abandonó por un breve momento, pero parece tan largo. Pero ahora me está pidiendo que cree, que realmente cree. Soy una matriz creativa. Deja que la matriz cree y produzca todo tipo de cosas hermosas en este mundo. Pero al final, Él me redimirá. Él me redime por el nacimiento del niño. Cuando ese niño venga al mundo, conoceréis el misterio de Simeón. Él tomó al niño en sus manos y dijo, ahora deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Lucas 2:29. Él lo vio. Oyó hablar de este niño, pero no lo había visto. Y ahora que ve al niño Cristo, deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Como dijo Job, con el oído he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Entonces ves exactamente lo que te fue anunciado, pero no lo podías creer. Gálatas 3:1. Yo, a mi edad de 100 y tantos años, cuando hace mucho que dejé de ser mujer, daré a luz un hijo. Y entonces ella se rió. Génesis 18:11. Pero el niño vino, porque no es un niño físico, es un niño espiritual. Siempre debemos pensar en Isaac, no como el resultado de la generación, sino de la formación de los no engendrados. Dios se forma a sí mismo. Dios es el ingénito o no engendrado. Se forma a sí mismo, el ingénito, llamado Melquisedec en las Escrituras, y entonces tú, su novia, darás a luz al no engendrado. Entonces lo sostienes en tus manos porque tú eres la novia. Eres un hombre en lo que a ti concierne, pero puedes decir, como el poeta, soy María y debo dar a luz a Cristo si quiero vivir en la bienaventuranza por ahora y para siempre. Blake tiene un pensamiento maravilloso sobre este ser llamado matriz. Lo llama la virginidad de la Virgen. Esto es lo que dijo. Lo que le han hecho a ella no lo puedes saber, y si le preguntas te jurará que es así. Ya sea bueno o malo, no hay nadie a quien culpar, nadie que se enorgullezca, nadie que se avergüence. No sabemos lo que nos están haciendo, pero al final lo sabemos. Así que si le preguntas el porqué de todo esto, no lo sabemos. ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Por lo tanto, lo que se le ha hecho a ella no lo puedes saber. Si le preguntas, te jurará que es así. Pregúntale a ella, pregúntale a cualquiera, ellos no saben. Y sea para bien o para mal, no hay nadie a quien culpar, nadie que tome el orgullo, nadie puede afirmar que lo hizo, y nadie la avergüenza.
porque todo lo está haciendo tu marido, y tu marido es tu hacedor, y tu hacedor es el Santo de Israel. Tu hacedor es Jehová. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:11. Entonces, el hombre se salva en ese momento en el tiempo cuando da a luz al niño. Ahora, entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Conferencias de Neville Goddard. No hay ficción. Neville Goddard, 6 de julio de 1968. La ficción se define como una construcción imaginaria que es irreal, en oposición a la verdad o la realidad. Pero, ¿qué es real y qué es imaginario cuando en un sentido espiritual todas las cosas existentes son imaginarias? Marcos cuenta la parábola de la higuera que, después de haber sido maldecida, se encontró seca hasta las raíces. Llamando la atención sobre este hecho, la imaginación despierta dijo: «Ten fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón de que se cumplirá lo que ha dicho, le será hecho. Por eso te digo que todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido y lo recibirás». Marcos 11. Aquí hay un acto imaginario que no tiene apoyo en los hechos. El árbol no estaba marchito en el momento en que fue maldecido, pero cuando regresaron al día siguiente, el acto imaginario se había ejecutado. Así que ya ves, esta ley no se limita a ser solo constructiva. Puede usarse para fines buenos, malos o indiferentes, porque no se imponen limitaciones a las posibilidades de la oración. Ahora, cuando ores, debes sumergirte en el sentimiento del deseo cumplido, porque la palabra orar significa movimiento hacia, adhesión a, en o en las proximidades de. Apúntate hacia el deseo cumplido y acepta ese estado invisible como realidad. Entonces, sigue tu camino sabiendo que el deseo ahora es tuyo. Lo hiciste y no te sorprenderás cuando suceda. Cuando practique esta técnica por primera vez, se sorprenderá cuando suceda, pero cuando aprendas a aceptar completamente el estado asumido, sabrás que no tienes que hacer nada para que se cumpla, ya que la asunción contiene su propio plan de cumplimiento. Sabrás que este mundo es imaginario y que una suposición, sin un objeto externo que respalde su verdad, se convertirá en un hecho cuando se persista en su verdad. Si un acto imaginal produce un hecho externo para apoyarlo, entonces, ¿este mundo no es esencialmente imaginado? Si te atreves a asumir lo que tu razón y tus sentidos niegan y caminas fiel a tu suposición, creyendo en su realidad, y se produce su efecto correspondiente, ¿puede este mundo real aparentemente sólido ser otra cosa que imaginario? Todo es imaginación, porque tú eres Dios. Todo imaginación. Dios existe en ti y tú en Él. El mundo es todo lo que has imaginado que es, aunque no puedas recordar cuándo o cómo lo creaste. No puedes alimentar la mente con violencia y no esperar violencia en el mundo.
Aunque las cadenas lo negarán, un amigo en el estudio de NBC-TV me dijo que cuando se hizo oficial que Kennedy estaba muerto, recibió una orden de Nueva York de que durante los próximos 4 días no se mostrarían películas violentas. Dijo que se produjo un caos en el estudio mientras revisaban sus archivos tratando de encontrar suficiente película no violenta para cubrir 4 días. Por suerte para ellos, la mayor parte del tiempo se dedicará a la gigantesca cobertura del funeral en la ciudad de Nueva York. Un caballero entrevistado recientemente en televisión dijo que el senador Kennedy siempre estaba hablando de ser asesinado, que cuando sonaron los disparos, al instante supo que Kennedy estaba muerto. No puedes entretener pensamientos de ser asesinado sin experimentarlos. ¿Quién sabe quién, sin ser visto por ojos mortales, estaba pisando el lagar, influyendo en la mente de ese joven? No permitas que nadie actúe como intermediario entre tú y tu Dios, porque Él está dentro de ti. Dios nunca está tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica separación. ¿Cómo puedes estar cerca de Dios cuando Él tomó conciencia de ser tú? En el momento en que os otorgó su espíritu, os dio su conciencia, para que podáis, por esa conciencia, comprender el regalo que se os ha dado. Dios me dio el regalo del nacimiento y la paternidad. Sin el don de su espíritu, no podría comprender los dones que han seguido. ¿Cómo podría yo interpretar el don de la creencia o ser despertado de mi largo sueño, si aquel que interpreta todas las cosas no se hubiera convertido primero en mí? Cuando el copero y el panadero del faraón tuvieron sueños, le hablaron a un esclavo y le dijeron: «Tuvimos un sueño». Entonces José respondió: «¿No es de Dios la interpretación? Cuéntame el sueño». Ahora les pregunto, ¿José no está afirmando aquí que Él es Dios? El libro del Génesis comienza: «En el principio Dios», y termina en un ataúd en Egipto. ¿Quién está en el ataúd? Joseph. Así que al principio Dios, como José, es colocado en un ataúd en Egipto. Ahora, habiendo dicho que la interpretación pertenece a Dios, José entonces interpretó sus sueños. 2 años más tarde, interpretó el sueño del faraón y sucedió tal como dijo que sucedería. Si esta historia es cierta, ¿no está el Espíritu de Dios sobre el hombre? Sí, porque Dios en realidad se hizo como tú eres, para que puedas ser como Él es. Acepta esto literalmente, porque es verdad. La imaginación realmente crea de la nada. Los pensamientos provocan algo que no se ve, como si estuviera sucediendo. Esto se logra mediante un concepto imaginal tocado por el sentimiento. Escuchar el éxito de otro y sentir su alegría construye una estructura que se proyectará en la pantalla del espacio. Al llamar realidad a la proyección, uno podría pensar que fue creada desde el exterior. Pero lo que pasó tenía que pasar como pasó, porque no hay accidentes. Anoche, Kennedy pudo haber usado otras salidas, pero tuvo que usar la que usó. Porque hay un tiempo para que cada acto imaginal se proyecte, así como hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. En Macbeth de Shakespeare, él describió este mundo como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Todas las ambiciones realizadas están llenas de ruido y furia, sin significar nada, porque el verdadero juego tiene lugar sin que lo vea el ojo mortal ni lo escuche el oído mortal. El drama de la vida se desarrolla desde adentro, porque Dios Padre te está moldeando a su semejanza. Por tanto, pon toda tu esperanza en esta gracia, este don que Dios te da de sí mismo al revelar su imagen en ti. Todo lo demás no es más que ruido y furia, sin significar nada. La hija de Stalin, al escribir sobre su vida en Rusia y la muerte de su padre, habló de un derrame cerebral que paralizó un lado de su cuerpo. Aunque tenía los ojos abiertos, dudaba que viera a alguien en la habitación. Sin embargo, la expresión de su rostro era de odio extremo.
Un brazo estaba extendido como si maldijera lo que vio. Nadie sabrá lo que Stalin buscaba. Nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Uno solo puede especular. Tal vez en ese momento relámpago vio su sueño de la vida desmoronarse en cenizas y maldijo la visión. Ahora, a los ojos de millones, Stalin era considerado un hombre muy sabio. Sin embargo, la Biblia describe esa mente como un tonto, diciendo: el tonto dice en su corazón que no hay Dios. Muéstrame un hombre que crea que Dios no existe, y aunque tenga muchos grados y sea considerado una persona muy sabia, es un tonto de los tontos. La Biblia no implica que el hombre sin educación sea el tonto, solo el que dice en su corazón que no hay Dios. El mundo de Stalin se derrumbó cuando se abrieron las puertas y él partió de esta pequeña esfera. Su mundo era real hasta ese momento, y sin embargo, era un mundo de ficción. Aquí todo colapsará, pero debido a que este es un mundo ficticio, puedes tener lo que quieras. ¿Te gustaría ser conocido? Para cumplir una gran ambición, ser famoso a los ojos de los demás. Puedes tenerlos todos, si estás dispuesto a asumir y creer que ya son tuyos. Y a pesar de la evidencia de tus sentidos y la contradicción de tu razón, si caminas y duermes en tu suposición, se materializará en un hecho. Y después de que los hayas experimentado, partirás dejándolos a todos atrás. Tu deseo es traído a la existencia por un acto imaginal. Está sostenido por un acto imaginal, y cuando ese acto imaginal se retira o se modifica, tu deseo, cumplido, colapsará y se desvanecerá. Así que sigo sosteniendo que no hay ficción. Un amigo me envió una copia de la edición de junio del Harper's Magazine, que habla del juicio de un capitán de nuestra Fuerza Aérea. Como proyecto escolar, este capitán escribió un ensayo titulado El capitán Dale Noor ha sido sometido a una corte marcial, en el que indica el lugar y la hora en que sucedió. Años más tarde, mientras estaba en la Fuerza Aérea, el capitán Dale Noor fue sometido a consejo de guerra, sentenciado a 1 año de trabajos forzados y dado de baja del servicio. El capitán Noor escribió su propia corte marcial y luego la cumplió. Entonces, ¿qué es la ficción? Puedes escribir tu propio ensayo sobre el éxito si ese es tu deseo, y en la medida en que estés convencido de que es verdad, le darás vida en tu mundo. El secreto es imaginar hasta el punto de la autopersuasión. ¿Puedes creer lo que estás imaginando? No hay dos tú y tu imaginación. No estás remodelando una pieza de cerámica cuando lo imaginas, sino a ti mismo. Te estás moviendo hacia tu deseo. Si persistes hasta que veas exactamente lo que quieres ver, fija tu posición con el pegamento del sentimiento y permanece allí. Se reflejará en la pantalla del espacio, tal como tu mundo ahora refleja el estado fijo desde el que estás viendo eso. Hay dos mundos, el mundo exterior del efecto y el mundo interior de la causalidad. Ese mundo interior, en el fondo de tu alma, es donde transcurre el verdadero drama de la vida. Es allí donde Dios te está dotando con el poder de dar vida. Ahora, un alma viviente, estás siendo transformado en un espíritu vivificante. Ese día verás este mundo desde arriba para descubrir que está muerto y que tú eres su poder animador. Blake dijo: donde no hay hombre, la naturaleza es estéril. Esto es cierto, porque la naturaleza no puede producir nada por sí misma. El hombre, alma viviente, hace que las cosas parezcan vivas por su poder animador. Aunque ahora estás animando todo lo que contemplas, estás destinado a convertirte en un espíritu dador de vida, a moldear cosas a tu propia imagen, traerlas y dotarlas con el poder de crear vida. Créeme, no hay ficción. Cada pensamiento que pienses se hará realidad. Puedes pensar que es solo un pensamiento y que nunca se volverá real, pero lo hará. Piensa que eres un mártir, y lo eres, y seguirás siendo uno hasta que cambies tu forma de pensar.
A los Kennedy, creyéndose mártires, se les repetirán estos golpes una y otra vez hasta que despierten desde dentro. No me importa lo buena que parezca ser tu vida en este momento, es un sueño del que debes despertar y lo harás. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu esposo, esposa o hijo? Incluso podría ser algún objeto inanimado que atesoras, pero un día tendrás que decirle adiós. Recientemente, una señora me mostró un enorme anillo de diamantes que llevaba puesto y me dijo que había pagado $75,000 por él. Aunque tiene hijos y nietos, este anillo es muy importante para ella y está muy orgullosa de él, pues podrías multiplicar a esta señora por millones que aman los objetos que están muertos porque no saben que lo están. Ya que estamos viviendo en un mundo del César, vívelo al máximo, pero no te enamores de él. No te dejes conmover por sus emociones, como lo fueron hoy 1 millón de personas que miraban una caja cerrada, sin saber con certeza que había un cuerpo dentro. Ahora la Biblia enseña que las mentiras están permitidas. Una suposición que no se basa en hechos es una mentira, ¿no es así? Se nos dice que emulemos la historia del mayordomo injusto, que cuando le dijeron que podría perder su trabajo, le pidió al que debía 100 medidas de aceite que le diera 50, otras 80 y aún otras 60, y cuando volvió a su amo, el mayordomo fue elogiado por su sabiduría. Este mayordomo falsificó el registro, los hechos de la vida que la memoria reclamaba como correctos. Tal vez la memoria diga que solo tiene $10 en el banco, que el alquiler está vencido y no hay perspectivas de más dinero en camino, o que tu amigo está enfermo o sin trabajo. Estos son hechos que la memoria ha registrado. Puedes falsificar ese registro con una mentira permitida al ver $1,000 en el banco y el alquiler como pagado, al ver al que está enfermo sano o al que está desempleado con un trabajo remunerado. Lo que parece tan real se basa en la ficción de todos modos, y la ficción es un hecho en el sentido de que es todo imaginación. Puedes sacar a alguien del estado en el que ha caído y colocarlo en otro, ya sea un estado de necesidad, enfermedad o fracaso. Hay infinitos estados en los que el hombre puede caer. Si crees que la imaginación crea la realidad y no hay ficción, puedes reescribir tu vida y darte a ti mismo y a los que están dentro de ella belleza por cenizas, alegría por luto y alabanza en lugar de espíritu abatido. Cree en la realidad de tu acto invisible, luego observa cómo se realiza. Si tienes pruebas de que imaginar crea la realidad, no importará lo que piensen los demás. Todo lo que importa es que lo pruebes y permitas que la imaginación se pruebe a sí misma en el desempeño. Los animo a vivir tan plenamente y con tanta gracia como deseen, mientras esperan que el Hijo de Dios se revele en ustedes. Pero no pienses que, porque no vives plenamente y bien, estás mejor a los ojos de tu Padre, porque no lo estás. Él solo está interesado en la obra que está haciendo en ti, y cuando se complete, nacerás de dentro, porque hasta que eso suceda, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese día entrarás en una era completamente diferente, donde los árboles, las frutas, las bestias y los pájaros son desconocidos, pero no desapercibidos. Es un mundo más allá de otros mares, desconocido e inconcebible para quienes viven en este mundo de muerte. Cuando digo que todo está a tu disposición, quiero decir que todo está en tu imaginación y tú eres su poder creativo. Viviendo en este mundo fabuloso, puedes recorrer mares desconocidos en góndola y conocer frutas, árboles, pájaros y bestias desconocidas aquí en la tierra, y en ese mundo tienes el control total. Mientras camina por la tierra, el hombre es totalmente inconsciente de la comida que está comiendo mentalmente. Pensamientos de horror e ira, celos y odio alimentan monstruos invisibles que producen angustias y dolor. Hay quienes quieren el fruto echado a perder que es parte de esta era, pero cuando entras en esa era, estás en completo control de tu poder. Te das cuenta de que todo es un pensamiento y está bajo tu control. Se nos dice, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando seas uno con tu Padre,
despertarás para encontrarte en esa era que ya ha sido preparada para ti. Así que pon tu corazón completamente en ese mundo al que entrarás cuando Cristo sea revelado desde adentro. A medida que despiertes, uno tras otro, no habrá dos que tengan una experiencia duplicada. Sin embargo, el simbolismo estará allí, así como el elemento del tiempo. Siempre hay 5 meses entre la visión del nacimiento y la revelación del Hijo de Dios. En la historia registrada en el capítulo 40 del libro del Génesis, José dio diferentes interpretaciones al número 3 en ambos sueños. El panadero tenía 3 canastas sobre su cabeza, con pájaros comiendo el pan que contenían. José interpretó el sueño diciendo: «En 3 días colgarás de un árbol y las aves comerán sobre tu carne». Y sucedió como él lo interpretó. El mayordomo vio una vid con 3 ramas que brotó, floreció y maduró en uvas. Puso las uvas en una copa, las trituró y le dio la copa al faraón. Lo más importante aquí es el recipiente de uva. Cualquiera puede envenenar el vino, por lo que el copero debe ser un servidor de confianza. Es él quien bebe el vino primero, y si se envenena, muere, y no el maestro. José interpretó el sueño diciendo que el copero sería restaurado en 3 días, y lo fue. Ahora bien, si se necesita el Espíritu de Dios para interpretar todos los sueños y todos los sueños vienen de Dios, ¿no es el que interpreta el sueño el hombre despierto llamado Jesucristo? Recuerde, independientemente de lo que sucedió hoy o de cómo se ve el futuro, no hay ficción. La imaginación crea su propia realidad. Tienes el poder de cambiar tu presente y tu futuro escribiendo una historia gloriosa sobre ti y tus seres queridos. Conviértelo en una experiencia en primera persona, en tiempo presente o como algo que ya has logrado, y luego vive en ese estado, porque la imaginación crea realidad. Las historias de las que he hablado provienen del capítulo 11 del libro de Marcos. Todo este capítulo apoya mi teoría. Os exhorto a tener fe en Dios. Él no está en el exterior. Él ni siquiera está cerca, porque Dios en realidad se convierte en ti. Sabrás que eres Él cuando el Hijo de Dios, David, te llame Padre. Puedo decirte que desde ahora hasta el final de los tiempos, Dios se hizo tú, pero solo cuando su Hijo te llame Padre, sabrás quién eres realmente. Mientras tanto, créeme y prueba tu poder creativo. Puedes sacar cualquier cosa de la nada concibiendo una escena que implique el cumplimiento de un sueño y creyendo en su realidad. Persiste en tu creencia y tu sueño invisible se convertirá en un hecho visible. Eso es falsificar los registros, lo cual está permitido. Estamos llamados a emular al mayordomo injusto. La palabra mayordomo originalmente significaba el cuidador del cerdo. El símbolo de Jesucristo, la imaginación humana. Eres el mayordomo de tu imaginación. Aliméntalo con pensamientos amorosos para ti y para los demás. Si te alimentas de violencia, te volverás violento, porque te conviertes en lo que comes. Nacidos en la pequeña isla de Barbados, criamos patos y pollos para consumo propio. Si mamá quería un par de patos para la cena del domingo, 10 días antes le decía a uno de sus 9 hijos que apartara un par de patos. Ahora, nuestros patos se criaban en el patio y se alimentaban de pescado, que era barato y abundante, y no de maíz, que había que importar y era muy caro. Podíamos comprar un cubo de sobras de pescado por 1 centavo, así que alimentamos con pescado a las gallinas y los patos. En consecuencia, olían y sabían a pescado. Pero si se separaban 10 días o 2 semanas antes de que los quisieras para la cena y se rellenaban con maíz y comida de esa naturaleza, la textura de su carne cambiaba por completo. Sin embargo, durante ese intervalo de tiempo, no se les podía dar ni un poco de pescado. Tuvieron que hacer un cambio de dieta completo y radical. Si la orden de mamá no fue recordada hasta quizás 4 días antes de la comida, todos lo sabían, porque cuando los pájaros fueron desplumados y el calor comenzó a exprimir los pájaros, todo el vecindario supo que los Godard estaban cenando pescado y nadie podía comerlos.
pero si su dieta cambiaba de pescado a maíz y solo maíz durante ese intervalo de tiempo, teníamos deliciosos patos para la cena que sabían a patos. Ahora bien, aunque no somos patos, sí nos alimentamos de ideas. Alimenta tu mente con cierta idea durante una semana y cambiarás su estructura. Continúa durante 2 semanas y estarás bien alimentado con hermosos pensamientos. Verás, este es un mundo ficticio y tú eres su autor. Nada es imposible. De todos modos, todo es ficción. Así que vive noblemente y sueña hermosos sueños, porque sois toda imaginación, y vuestra imaginación humana es el Señor Dios, Jesús el Cristo. Ahora entremos en el silencio.